Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar allí. Estamos nuevamente en Textuales. Débora. Claudio, buenas noches. Bienvenidos a todos. Comenzamos saludando a nuestros panelistas. Tatiana Shapiro, buenas noches. Lucy Di Matteo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mary Fox. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro invitado del día de hoy por segunda vez en Textuales, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, muchas gracias por estar. Gracias. Es un placer. Muy amable. En esta realidad que vivimos y en este relato que haces de la realidad, ¿te apasiona más el relato del mundo deportivo, del fútbol, o de la realidad política y social de nuestro país? El otro día relaté Boca Fluminense y disfruté como si fuera el primer relato de mi vida. Hago mi programa de la mañana y tengo la sensación de que cuando llega el sábado y el domingo y no lo tengo, lo extraño. Sé que cada cosa en su lugar, pero disfrutándolo mucho. Como que una compensa a la otra, digamos, ¿no? No hay un Completa la abuso. vida, completa la vida. Ajá. Yo creo que la libido la debemos poner en varias actividades y de esa manera conformamos un programa un poco más amplio de acuerdo a todo lo que nos interesa de la vida. Yo soy una persona, como todos ustedes que son periodistas, muy curioso, muy necesitado de aprender, de superarme, de vivir experiencias, y detrás de eso voy con mi programa de la mañana sobre todo. Y el fútbol además es un acto de gratitud porque es a lo que le debo todo en mi vida. ¿Pensaste llegar en algún momento a esta etapa de hacer estas dos cosas así, núcleos importantes, el deporte por un lado, comenzaste como relator de fútbol, y después derivar en esto, en un relator también así de la realidad y de investigar sobre la realidad social, o fue una derivación que vino con los años? Lo cierto, Claudio, es que yo soy, antes que periodista deportivo, un periodista en general. Yo empecé como tal, en realidad como locutor cuando tenía 16 años, y recién a los 19 me convertí en relator. Antes de eso tuve 3 años de un buen aprendizaje en informativos, en redacción de los mismos, en entrevistas, y toda la vida he trabajado en televisión por afuera de lo que es el deporte, o la mayor parte de las cosas que hice. Verbigracia El Espejo, que fue un programa muy recordado y respetado, La Noche Menos Pensada, A Trasluz, en fin, la mayoría de lo que he hecho yo en televisión, ahora Bajada de Línea, va por afuera del deporte para no circunscribirme tan solo a la figura un tanto devoradora del relator deportivo. Ahora, el hecho de estar trabajando en este momento particular de la Argentina, haciendo periodismo no deportivo, sino como en el programa Bajada de Línea o en la radio, lo hace tener una visión diferente de la realidad, porque muchas veces se dice que en nuestro país hay una mirada, que es la mirada de la gente, que es la situación cotidiana que cada uno de los ciudadanos en este país vive y percibe de sus gobernantes, de la situación que lo rodea, y otra es la mirada del periodista, ¿no? Como si pudiesen escindirse una de la otra. ¿Usted siente que como periodista tiene una mirada distinta que la del ciudadano respecto de la realidad, del gobierno, o pueden estar las dos consustanciadas? Yo cada día me pongo frente al hecho objetivo y va la subjetivación de lo que he aprendido, de mis valores éticos, estéticos, pero no me parece que sea una mirada muy diferente a la que la gente pueda tener, salvo cuando entramos estrictamente a las afinidades o a las controversias en el terreno político. Ahí me pareceré, supongo, a la gente. Y respecto al terreno político, ¿cómo está viendo este momento de un gobierno que es nuevo, pero es una elección ya, o un tercer mandato del kirchnerismo, que comenzó con un triunfo muy holgado de la presidenta Cristina Kirchner realmente en las últimas elecciones presidenciales, y que por un hecho que parece como fortuito, desgraciado, que fue la tragedia ferroviaria de Once, comenzaron a sucederse una serie de acontecimientos que a veces da la sensación de que quizá hubiesen cambiado el humor social o de un sector de la población, o poner la lupa en ciertos reclamos que llevan décadas, ¿no? Como por ejemplo el tema del transporte público. ¿Cómo ve usted ese tema particularmente? Y hay un cúmulo de realidades incontrastables, de errores cometidos, pero también de injusticias y posicionamientos interesados. El gobierno, del que yo tengo 4 o 5 críticas fuertes en ciertos temas, la ley antiterrorista, la demora en la despenalización del aborto, en que la misma sea considerada. Ahora aclaró un poco su posición frente a la minería a cielo abierto, pero yo era crítico de que no hubiese un pronunciamiento más enfático. El gobierno, de todas formas, está contrapuesto a intereses periodísticos que son los que han desquiciado el país. Toda la vida tuvimos medios de comunicación con ideologías.
se corresponden con eso, nacen desde ese lugar y es lógico. Pero ahora tenemos, desde hace muchos años, medios de comunicación que defienden sus intereses a través del periodismo. Y este tipo de medios ha desquiciado la profesión, la credibilidad. El otro día la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, en los Estados Unidos, no sé si conocen el dato, es muy interesante, hizo un análisis de la credibilidad del periodismo en América Latina. 22 países, la Argentina está en el puesto 21, solamente por encima de Trinidad y Tobago, a tal extremo que he estado tratando de averiguar qué hacen en Trinidad y Tobago para estar peor que en la Argentina. Y esto no es porque falten periodistas de calidad, de valores éticos y de valores intelectuales. Lo que aquí tenemos es medios en manos de personas que, sin ser periodistas, en realidad muchas veces siendo nada más que contadores públicos, han convertido a las empresas periodísticas en un vehículo para hacer sus negocios. En la defensa de esos negocios, de ese posicionamiento absolutamente espurio para la profesión, la han comprometido y han generado este estado de cosas. No tenemos un periodismo creíble, no tenemos un periodismo que no sea un verdadero muro entre la realidad y la gente, y lo estamos pagando de alguna manera todos. Supongo que cada uno de nosotros deja algunos jirones en el camino. Yo acepto que las cosas sean así, los míos los dejo tranquilamente si esto ha permitido esclarecer un poco sobre el tipo de periodismo que tenemos. Ese periodismo, completando la pregunta de Débora, es el que determina que un accidente que puede tener connotaciones de responsabilidad, etcétera, sea presentado con un uso brutal de la muerte, con un desprecio profundo por los valores morales que el periodismo tiene que mantener, porque se supone que esto deteriora un gobierno que confronta con esos intereses. Defendiendo esos intereses vendría muy bien que el gobierno pierda fuerza por lo menos, y si es posible que caiga. Y en el medio de esa pelea, ¿cómo ve la que aparece posteriormente, que es la discusión entre la nación y la ciudad por el tema del traspaso, ya no solo de los subterráneos, ¿no?, sino de varios temas vinculados al transporte? Es un tema engorroso para mí, creo que para cualquiera. La dilucidación política o judicial es inaccesible para mí respecto ahora, ¿no?, a lo que es más justo. Por eso el gobierno nacional busca una solución política y el gobierno de la ciudad una cuestión judicial. Yo en primera instancia estoy un poco más cerca de la definición judicial de este tema, porque las definiciones políticas suelen estar en manos de mayorías circunstanciales para cuestiones que después gravitan para siempre en nuestra vida. O sea que, subterráneos, colectivos y la Policía Federal también tendría que estar en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que de otra manera resulta muy cómodo gobernar cuando los servicios, las cuestiones esenciales del ámbito donde nosotros nos movemos están en manos de otro tipo de personas. Además es inconveniente, pero sobre todo es injusto y demasiado cómodo. A mí me parece que la ciudad tiene enormes privilegios con respecto al resto del país. Buenos Aires es una fachada a veces injusta de lo que sucede puertas adentro en la República Argentina, que tiene enormes privilegios de toda naturaleza, que tiene una capacidad de recaudación muy importante que la tendría que convertir en responsable de sus actos y de su economía. Esto no sucede todavía, como es evidente, y me parece que es una tarea muy importante de los dos gobiernos, el nacional y el de la ciudad, por adecentar esa relación de Buenos Aires con el resto del país. No puede ser que se padezca tanto en otros lugares de la Argentina y Buenos Aires concentre absolutamente todo tipo de privilegios. Concretamente, Macri debería hacerse cargo del tema del transporte. No cabe ningún tipo de dudas en eso, pero si hay una discusión, como decía antes, y es una discusión que va a perdurar en el tiempo, yo todavía estoy a favor. Me gustaría revisarlo bien el tema. A veces nos improvisamos, se pone esa luz en rojo y uno habla y no sabe si después va a estar totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, porque los elementos a nuestra disposición no siempre son lo suficientes. Pero yo creo que sería ideal que se resuelva esto si es necesario en la Corte Suprema. Víctor Hugo, ¿qué piensa con respecto de automovilismo para todos? Algo similar de lo que ha ocurrido con el fútbol. Yo no soy un conocedor de cómo ha sido el mundo del automovilismo. Tengo las versiones de amigos como Marcos Di Palma, por ejemplo, que me dijo que siempre eso se manejó dentro de los términos mafiosos, que en todo lo que toca... Lo dijo en la can textual, sí, el otro día sí, en todo lo que... Bueno, ya ven ustedes... La madre de... el chico... Del joven que se mató, del piloto que se mató, está tratando de saber qué es lo que ocurrió y nadie la atiende, nadie da respuesta. Se manejan de una manera que no me sorprende.
tratándose de quienes están detrás, pero tampoco debo manifestarme como un conocedor de los elementos que había en juego, ni me parece que el automovilismo, siendo muy importante para toda la gente, sea tal factor de identidad como el fútbol lo era. Y respecto de la asignación de recursos, porque hablando de este tema se me ocurre también en estos días se discutió mucho si los músicos, todo surgió a partir de la información que provenía del gobierno de la provincia de Santa Fe respecto del recital que se había hecho por el Día de la Bandera, en donde había músicos que habían cobrado cifras realmente muy altas. Yo no sé si siquiera vale decir músicos que cobraron o gobiernos que pagaron, porque quizás sea otro el foco que haya que poner. En ese mismo sentido, se planteaba una discusión que subyacía a la posibilidad de que sean pagos esos recitales respecto de la posibilidad de que mucha gente masivamente acceda a shows o espectáculos que de otro modo quizá no podrían pagar, ¿no? Y algunos hacían algún paralelismo, como por ejemplo el tema del fútbol para todos. ¿Usted cómo lo ve? Creo que no existen fiestas populares que no sean sostenidas por los gobiernos, ya sean de los pueblos, de las gobernaciones o el gobierno nacional. Nosotros en Buenos Aires vivimos el privilegio de una fuerte inversión en materia de espectáculos. Cuando bailan en el tango en la Avenida de Mayo, cuando se hacen los grandes concursos, etcétera, el Estado lo está respaldando. El Estado tiene que tener un presupuesto y después lo maneja como le parece más correcto. Si acierta, será la gente con su voto la que lo determine. Lo que ocurrió en Santa Fe con Fito Páez, a mí me dan muchas ganas de pedirle disculpas a Fito, porque lo que le están pasando además es otro tipo de factura. Se sabe que los artistas tienen una cotización y que no todos son capaces de llevar 80.000 personas para que se le dé una fiesta popular de esa naturaleza. El gobierno de Santa Fe habrá tenido un presupuesto, dice, tengo tanto dinero, puede hacer 30 cosas o una sola. ¿Cuál es más significativo? Esto lo determina el gobierno, la gente de cultura, y el artista cobra un caché aproximado, seguramente menor a lo que normalmente cobra, lo que Fito recaudó allí, que por supuesto hay muchísimo dinero que queda en el camino, quienes contratan, los gastos, etcétera, no embolsó todo, pero si lo hubiese embolsado, a mí no me parecería importante como hecho a comentar, dado que estoy seguro que en el Gran Rex, con 3.000 personas a 200 pesos, en 3 noches se está recaudando lo que le cobró a una gobernación que puso 80.000 personas a disfrutar del arte de Fito Páez, que con su convocatoria ayudó a que la fiesta tuviese ese relieve. Permanentemente todo lo que vemos de las grandes fiestas en los pueblos de todo el país, incluido Buenos Aires, está sostenido en buena medida por los gobiernos. Las fiestas populares no existen, no hay manera de que sean populares. Después terminamos yendo los que podemos pagar a ver ciertos acontecimientos. No estábamos en condiciones quizás de ofrecerle algún dinero a Roger Waters para hacer algún espectáculo en la avenida 9 de Julio y que lo viese 1 millón de personas. Hubiera sido realmente muy lindo. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, hay que hacer un balance. Se puede, está dentro del presupuesto, pero eso no hubiera tenido precio, porque de otra manera estamos siempre dentro de lo mismo. Van a ver a Roger Waters o van a ver a Fito Páez los que pueden pagar 200, 300 pesos o dólares una entrada. El arte, la música, todas las manifestaciones que mejoran nuestra calidad de vida tienen que estar a disposición de la gente. Por supuesto que lo del fútbol para todos es una bendición. Salimos de una estafa que se cometía contra el fútbol para que unos pocos lo vieran. Ahora, con el mismo dinero con el que antes se hacía la publicidad del gobierno en distintos medios, se concentra y se hace a través de la televisión pública para que el otro día, por ejemplo, Boca San Lorenzo, yo miraba todo lo que ocurría en la cancha, estaba por relatar el partido, era maravilloso, yo me llenaba la boca con lo lindo que estaba la tarde, con la fiesta que iban a protagonizar. Y pensé en ese momento que eso llegaba en estos momentos a 25 o 30 millones de personas potencialmente, porque lamentablemente el fútbol para todos aún no es para todos, pero es para una gran mayoría. En otras épocas eso lo hubiesen visto unos cientos de miles de televisores codificados, excluyentes de la gente que no lo puede pagar. Yo vi muchas veces personas que desde la vereda de un bar miraban a través del ventanal con el rebote de la luz, etcétera, trataban de ver el partido de fútbol porque no tenían para pagarse la gaseosa que ese bar les cobraba para poder ofrecer el fútbol. Pero además ese señor se había ido de su casa, donde había quedado su señora sola, y sus hijos se habían desperdigado, porque a lo mejor son menores y no podían entrar donde se venden bebidas alcohólicas o algo por el estilo. Ahora tenemos a ese señor que estaba en la vereda, humillado porque no tenía para entrar a un bar, con su señora, con sus hijos y con algún amigo que eligen en el barrio viendo el partido, integrados totalmente.
como proyecto de vida además. La gente que tiene poco, tiene muy poco proyecto de vida. Yo esta noche, y todos ustedes están en condiciones seguramente de elegir un teatro, una película, un lugar donde cenar y hacer una buena salida. Existen algunos millones de personas en el país que pueden darse ese gusto, pero hay muchísimos que no. Y todo lo que tienen como proyecto de vida es el sábado a mediodía decirse ¿con quién vamos a ver el partido de hoy? Entonces ven a Independiente porque como son hinchas de Racing quieren que Independiente pierda. Y después ven a Racing, que es su equipo. Y después porque les interesa el campeonato ven a Vélez. Y se pasan unas horas frente al televisor como un descanso espiritual e intelectual. No es el mejor proyecto de vida, pero no toda la gente lee Cortázar y Borges como alimento de su vida. Así que yo soy no solo partidario, sino que fui un defensor y un promotor. Tengo notas escritas por mí y entrevistas que me hicieron desde antes del año 2000, despotricando contra el hecho de que el fútbol fuera rehén de los intereses de unos pocos, que para colmo de males eran medios de comunicación, que para tener ese fútbol le daban protección a los dirigentes que robaban al fútbol o que lo envilecían, porque necesitaban el voto de ellos para que les dieran el fútbol hasta el 2014 o el 2020. Se llenaban los bolsillos con miles de millones de pesos y con la patente del fútbol además se compraban 300 canales de televisión, como son los que tienen ahora, que es como complemento lo que se trata de desactivar a través de la ley de medios. Hay una tendencia, Víctor Hugo, en los intendentes, sobre todo, que tengo conocimiento del conurbano bonaerense o en algunas provincias, también el hecho de realizar estos espectáculos populares, que yo me estaba acordando de Carreras cantando en Almirante Brown, por ejemplo, en Adrogué concretamente. Otros cantantes populares también, o Scioli en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, con esos mega recitales para el público en general. ¿Es una tendencia positiva que posibilita a la gente disfrutar que de otra forma no tendría? Porque antes no existía eso. No tiene manera. No hay forma si vos admirás a un gran artista, tenés que verlo en el Gran Rex o en la trastienda pagando un dinero que no siempre tenés. Porque la mayoría de las veces me parece dos o tres aspectos simultáneos, ¿no? Por un lado, artistas muy reconocidos, que es cierto, si hiciesen una función privada recaudarían eso o más. Y hay otros artistas mucho menos conocidos que le cobran a los gobiernos cifras muy abultadas que probablemente nunca lograrían recaudarlas si tuviesen que presentarse al público y cobrándoles una entrada. Y paralelamente también hay otra discusión respecto de quizá esto que puede sonar falaz o hipócrita, porque todos los gobiernos tienen un presupuesto determinado para áreas de salud, de educación, de cultura. Mucha gente dice, bueno, ese dinero podría haberse gastado en tantas cosas que son urgentes. Ese siempre es un pensamiento de la derecha. Esa es una manera miserable de pensar la vida, porque con ese criterio, con lo que hace falta, colocamos la prioridad donde nosotros queremos. Faltan sábanas en los hospitales, seguramente que algunas faltan. Faltan insumos de alguna naturaleza. Entonces, saquemos el Museo de Bellas Artes, cerremos el Teatro Colón, evitemos cualquier inversión que tenga que ver con la cultura, porque siempre va a ser más importante que una persona en un hospital se tape con una sábana decente. Si colocamos las prioridades de esa manera, que es un discurso siempre muy derechista, nada podríamos hacer. Creo que no pasa por ahí el tema, tampoco por la cotización de los artistas, porque yo celebro que Fito Páez cobre lo que cobra, porque si no, ¿qué queda para los artistas que no son Fito Páez? ¿Qué queda para las bandas que empiezan, que tienen 7 integrantes y que andan en una combi viejísima, recorriendo el país para repartirse 150 pesos al final de la noche? ¿Cuándo el artista de abajo podría cobrar si Fito Páez se regala? Porque él ya podría hacerlo, ya no hace diferencia con este show del otro día. Puede hacerlo por 20.000 pesos, puede hacerlo gratis. ¿Y qué queda para los artistas que vienen detrás? Nosotros como profesionales somos muy responsables. Si yo soy animador de una fiesta y cobro 2.000 pesos, le estoy sacando el trabajo al que cobra, al que necesita esos 2.000 pesos para vivir. Yo tengo que cobrar muchísimo más. Y si no consigo que me paguen lo que yo pido, no lo hago. Pero tengo que tener una cotización. Soy responsable frente al resto de mis colegas por lo que yo cobro y lo que yo pido. De profesionales regalados en todas las profesiones, hemos tenido bastante y nos han hecho mucho daño. Lucio. Víctor Hugo, te llevo al fútbol. Hay un deseo de los argentinos que es que Messi rinda a la selección como el Barcelona. Ahora, para que ese deseo se haga realidad, necesitas un Xavi, un Iniesta, jugadores que lo acompañen a Messi como en el Barcelona. Argentina, ¿tiene un Xavi y un Iniesta para acompañar a Messi? Sin tenerlo, el último recuerdo que tenemos de Lionel en la selección fue magnífico, contra Colombia de visitante. Sí. Ese segundo tiempo yo creo que puso a buenas a la gente con Messi,
pero también la medida de lo que se confronta desde una selección es muy distinta a la que se tiene en un campeonato como el de España, donde la diferencia en toda Europa en realidad, lo del Leverkusen es la consecuencia de países que son un poco más decentes que otros en cuanto a los gastos. Francia, por ejemplo, no permite que sus equipos tengan déficit, por consiguiente no pueden hacer locuras en la contratación de sus jugadores. Si tienen déficit, descienden. Por consiguiente, al no tener grandes jugadores están en desventaja frente a los que gastan lo que sea. Sí. Por supuesto que hay maneras de gastar el dinero. El Real Madrid o el Chelsea gastan dinero porque les sobra o porque no tienen pudor para lo que piden y para lo que deben, y tienen grandes equipos. El Barcelona gasta su dinero, como ha dicho Santiago Segurola, un gran periodista español, con un criterio un poco más ético y estético, porque busca una respuesta artística del fútbol y lo está consiguiendo de alguna manera. Pero la diferencia que hay entre el Barcelona y el resto de los equipos en España o de Europa en general es muy grande. Entonces la piola para Lionel está muy baja todavía. Él es un hombre que salta 2,50 metros porque es un genio y juega normalmente contra una piola que está a 1,50 metros. Sí. Cuando se juega en la selección, cuando se juega campeonatos del mundo y hasta eliminatorias, la piola se coloca muy cerca de los 2,50 metros. Las dificultades para saltarla son otras. Claro. La reiteración de la capacidad que se tiene para superar ese obstáculo es un poco más limitada. ¿Y vos Entonces, te imaginás? lo que hay que esperar de Lionel es que cuando tenga que saltar esa cuerda, lo pueda hacer con la misma solvencia que esta de la actualidad. ¿Y vos te imaginás relatando alguna vez un gol de Messi como el que relataste en Maradona contra los ingleses? Te tengo miedo. ¿Será posible? No sé qué voy a decir. Ya me volví loco una vez. No importa, algo se te ocurrió en el momento, Sí, pero ¿creés que será posible con Messi en la selección? Sí, todo es posible con un jugador como él. Hay que, como hizo Bilardo con Diego en el 86, rodearlo de un equipo, al que no sea fácil meterle goles. Con el partido 0-0, yo digo 15 minutos del segundo tiempo y en mi cabeza de relator está que la Argentina va a ganar porque está Messi en la cancha. Porque de la mitad de la cancha para adelante la responsabilidad fundamental la va a tener él, que por suerte es el mejor jugador del mundo y es argentino. Ahora, recién hablaba Luce de aquel relato famoso del gol de Maradona. Yo pensaba, no conozco demasiado de fútbol, pero viendo aquellos goles de Maradona y ese relato que se repitieron tanto y tanto a lo largo de los años, que tiene una belleza estética muy difícil de emular. El juego de Messi es tan rápido, es tan veloz, que casi como si uno describiese un ballet, le falta aquel rasgo estético que tenía el movimiento de las piernas de Maradona, también cortas, para hacer un gol, ¿no? No se me ocurre, o te pregunto como relator, si pudiesen darle tantos adjetivos y tanta belleza a un gol de Messi que es tan rápido y tan veloz. Sí, entre el gol que Maradona anotó a los ingleses y el que Messi le hizo al Getafe, una jugada muy parecida por el lugar de la cancha donde empezó la acción y demás, creo que hay menos de un segundo de diferencia. O sea que la velocidad no cambia en 2 décadas, suele cambiar de pronto en 40 o 50 años. Pero yo creo que Messi va a anotar goles así. Y que vamos a estar muy atentos, voy a estar muy atento todavía, voy a tener más años cuando llegue el próximo campeonato del mundo, pero espero estar lo suficientemente juvenil como para captar toda la jugada e imaginar lo que uno quiere imaginar cuando escucha o ve a un gran artista, y Messi y Maradona lo han sido, exceden lo que es un jugador de fútbol, son artistas, y entonces uno quiere sublimar ese momento, hacerlo inolvidable. Días pasados vi a una violinista que se llama Nadia Salerno Sonnenberg. Yo decía, si yo tuviera que escribir una nota, aunque tuviese 2 horas para pensar, ¿cómo podría hacer justicia con el genio de esa mujer que actuó con la Filarmónica de Buenos Aires? No hay manera a veces. Entonces hay que tener un golpe de suerte, repentizar. Estoy seguro de que no va a haber algo parecido a Barrilete Cósmico, porque además yo temo ponerme a buscar algo así. Tiene que ser espontáneo. Tiene que ser más instintivo que razonado. Sí, absolutamente. Solo lo instintivo queda en la memoria de la gente, en el corazón de la gente, lo que he buscado nunca. Extra deportivo, ¿no? En esta comparación de Messi y Maradona, porque muchas veces se hablaba de la figura del genio. Usted decía que eran 2 artistas, de hecho lo son, y el genio es la desmesura.
Y Maradona tiene todas esas características del genio desmesurado, un poco loco, políticamente incorrecto. Messi parece no tenerlas. Y eso muchas veces se atribuye al impacto que tiene en la gente el fervor de Diego y quizá la frialdad con la que se responde ante la figura de Leo Messi. ¿Puede haber de eso, de la idiosincrasia del argentino que busca identificarse con un tipo que es mujeriego, que es fanfarrón, y no con un Messi, que es correcto? Como todas las cosas de la vida, ventajas y desventajas, porque Messi podrá tener unanimidad, que a Diego le ha costado tanto, justamente por su manera de ser, tan visceral, tan jugada, en muchísimo sentido, tan expuesto a los errores. A mí me gusta la personalidad de Diego. Yo convivo mejor con quienes juegan opiniones aún arriesgando a equivocarse, pero respeto muchísimo a quienes por educación, por preparación, consiguen vivir en esa armonía espiritual que evidentemente tiene Messi y que le permite disfrutar mucho más de pronto que el propio Diego, que tuvo siempre otras necesidades viscerales para poder alcanzar la desmesura que su personalidad tuvo en el mundo entero. Messi, como su mundo es la cancha y lo que hace dentro de la cancha, y el resto es como que desaparece, pasa inadvertido, va de vacaciones con su novia en un lugar y es como que pasa, nadie se da cuenta. Es tan atrayente también lo que hace dentro de la cancha, es tan magnífico, pero distinto a lo que hacía Diego. Diego llamaba la atención dentro de la cancha, pero fuera de la cancha también, ¿no? Sí, sí. Esas desmesuras. Hay una tendencia a Messi que ojalá no la pierda, porque él sí, que en el mareo de una declaración errónea lo pasaría muy mal. Claro. Diego, en cambio, sabe vivir en la tormenta, y a mí me gustan los que pueden lidiar con los vientos y con las tempestades. Me gustan esos espíritus. ¿Coincidís con Valdano, que dijo Lionel es el primer genio del siglo XXI? Bueno, es una definición talentosa de alguien que lo es como Valdano. De acuerdo que en el mundo del deporte no ha aparecido un jugador, no lo tiene el básquetbol, el tenis tiene a Federer, que a mí me parece que también es un artista sublime. Es decir, dan un plus por encima de lo que uno va a ver. Hay una compensación para el espíritu, una armonía, un sentido artístico en lo que hacen que apasiona de otra forma que lo que se hace desde la corrección y cumplir con las pautas. Hablando de ese plano, ¿no? Vos ves a un Nadal que es netamente físico, digamos, su despliegue impresionante, y lo ves a Federer con un físico prácticamente lánguido, prácticamente parece que no transpira dentro de la cancha, pero cada golpe es algo fenomenal, con una armonía, con una plasticidad que impresiona eso, ¿no? Sí, la estética siempre es un alivio para el espíritu, y todo lo que hace Federer, la naturalidad de sus golpes, la forma en que mueve sus brazos, en que él se mueve por la cancha, el escaso sacrificio que parece hacer, el hecho de no parecer demasiado comprometido emocionalmente con lo que está ocurriendo, me hacen pensar que es lo que advertimos todo para considerarlo un artista superior. Nadal es un maravilloso jugador, pero uno al que ama y va a recordar siempre especialmente es a Federer. Tatiana. A periodistas mujeres en el ámbito deportivo, en las transmisiones de fútbol, ¿cómo las ves? ¿Te gusta? ¿Te choca? Conozco hombres que no tienen la menor idea de fútbol y trabajan en el periodismo deportivo. Y he tratado con mujeres que saben muchísimo de fútbol y las he respetado aún dentro de mi transmisión. Una de las jóvenes que en estos momentos está en Fútbol para Todos, hace muchísimos años que trabaja conmigo. Y nunca voy a decir cuáles, pero algunos relatores, cuando iban a La Plata y ella está allí en su ámbito, querían llevar otro comentarista. Yo siempre la acepté a ella como la comentarista porque confiaba muchísimo en lo que dice, y muchas veces, en más de una ocasión, me abrió los ojos a mí para ver mejor el partido. Si se equivoca una mujer, se lo van a facturar el triple, ¿no? A las mujeres todo les cuesta más, pero también es verdad que cada vez menos. Sí, es verdad, ¿no? Que a las mujeres, ¿en qué lo dice Víctor Hugo? ¿Por qué en todos crees? los órdenes de la vida. Ahora, en el Día de la Mujer, estábamos reflexionando todos sobre la evolución que se ha tenido. Esas mujeres del pasado que son excepciones, esas luchadoras rebeldes que provocan una enorme admiración. Ahora mi hija de 15 años se planta frente a mí con muchos derechos vinculados a su condición de mujer, desde el género. Es decir, hubo una lucha
que todavía no ha terminado, porque el mundo no es tan solo. El mundo también está hecho de lugares donde a las mujeres les pasan cosas horrorosas todavía en sus cuerpos, en sus espíritus y en sus derechos. Pero en el mundo occidental fundamentalmente puede decirse que tenemos una mujer muchísimo más respetada que en otras épocas, pero yo creo que todavía tienen mucho para luchar. Cualquiera que tiene hijas, eso le iba a preguntar, ¿qué siente? Advierte inmediatamente. ¿Cuáles serían los puntos más vulnerables? Ya que tiene hijas, ¿no? Las diferencias que hay hasta en lo que ganan. Claro. Bueno, el otro día, sin necesidad de ir a los extremos de lo que pasa con la mujer, por ejemplo, en ciertos países de Oriente o en el mundo árabe, el otro día la Unión Europea hizo un pedido justamente para que haya mayor equiparación en el mundo del trabajo y que se incorporen a cargos jerárquicos a las mujeres, que todavía es algo que está postergado, ¿no? Sí, no cabe ningún tipo de dudas. Todo les cuesta todavía bastante más. Igual en estos días que fue el Día Internacional de la Mujer, el día 8, también se ha banalizado tanto, ¿no? Ese día. Yo ya les prohibí a todos que vengan con la florcita el 8 de marzo, que bueno, es una galantería y uno no lo puede despreciar, pero es de una banalización espantosa lo que pasó en estos últimos años, sobre todo vinculado al comercio, al marketing y a todo lo que hay alrededor del Día de la Mujer. Yo creo que de todas maneras las mujeres pueden hacer mucho más por sí mismas que los hombres, que lo que podemos aportar. Buena parte del machismo que existe y de la discriminación es obra de las propias mujeres. Es cierto. Por ejemplo, madres que están encantadas con que sus hijos tengan 10 novias y es un pillo, un divino de aquellos, y no quieren que su hija tenga, ya con el segundo novio ya hay una cuestión traumática, porque le dan mucho más derechos a los hombres, nos dan mucho más derechos a que tengamos actitudes, una vida relacionada a más de una mujer. En cambio, para la mujer no, todavía hay una sanción muy específica al respecto. Por decir algo, yo creo que es mucho más la colaboración dentro de los canales de televisión, etcétera. Ya hay mujeres cuya jerarquía determinaría que, hablando de lo que planteábamos en el fútbol, no solamente se elija a la gente por su cara bonita, eso es una forma de discriminar los talentos de las mujeres, y en el mundo del fútbol esto suele suceder. Hay una colaboración muy fuerte todavía de la mujer para que las cosas sean así. Me parece que cada vez se ha tomado mayor conciencia de esto. Quería retomar, a propósito de este tema que estamos hablando de las mujeres, lo que dijo anteriormente respecto del aborto. Que me parece bien interesante porque usted lo marcaba casi como una discrepancia, ¿no?, en relación con las posiciones que se han manifestado desde el gobierno. ¿Cuál es su posición particularmente? Mi posición es favorable a la despenalización del aborto. Yo creo que la mujer debe ser dueña de su cuerpo, que es una forma de libertad que se debe asumir, y que las mujeres deberían ser las primeras en defender ese derecho. Bueno, ahí tenemos una forma también de luchar contra las mujeres, desde dentro de las mujeres, porque son muchísimas las que están en contra de la despenalización del aborto, con una hipocresía que me provoca violencia espiritual, porque 550.000 abortos se producen en la Argentina, dicho por las Naciones Unidas. Estoy seguro que habría menos abortos, que muchas mujeres podrían ser contenidas en la salud pública para evitar tomar un paso que generalmente tiene que ver con la desesperación. Y que de esos 550.000 abortos, en la misma proporción de las clases sociales, hay quienes lo hacen con toda naturalidad y en lugares donde sus hijas, si se trata de sus hijas, están a salvo, están mucho mejor atendidas, mientras que otras, las de los extractos sociales más bajos, lo tienen que hacer en verdaderas carnicerías. Ahora, esa misma hipocresía que usted plantea es la que genera el argumento de muchos que están en contra de la despenalización del aborto, planteando como si fuese una condición necesaria que esta situación podría atenderse si hubiese políticas de salud pública, por ejemplo, vinculadas con la anticoncepción. Son dos cosas totalmente distintas. Hagan todas las políticas de salud pública que quieran. Primero que tiene que ir todo junto, es una batería de elementos que se tienen que dar. Segundo, que los mismos enemigos de la despenalización del aborto lo son de toda forma de educación real que pueda existir. Con el preservativo ha tenido que darse una verdadera batalla con el preservativo para evitar que la gente se muera de SIDA, por ejemplo, y de otro tipo de enfermedades venéreas en el mundo. Quiere decir que la batalla es cultural, es muy larga, hay que tener paciencia, pero a mí me parece que un gobierno de izquierda que tiene a su frente a una mujer
no debería haber tardado tanto en que la discusión se plantee en todos sus términos. Yo he leído el formidable libro de Sandra Russo sobre la presidenta y allí está explicado por qué la presidenta está contra la despenalización del aborto por algo que a ella le sucedió personalmente. A mí me parece que sería formidable que ella pueda luchar contra esa impresión, ese dolor personal, porque están en juego nada menos que la vida de miles de jóvenes de clases sociales muy bajas que por discriminación están sometiéndose a lo mismo que el Estado podría someterlas en otras condiciones y seguramente ayudarlas para que eso no suceda. Estar a favor de la despenalización del aborto no implica estar para nada a favor del aborto. El aborto es una atrocidad, algo muy doloroso para la mujer, algo muy traumático, de lo que quizás nunca en su vida pueda quitarse de la cabeza. Todos tenemos amigas, circunstancias familiares que hemos tenido que atravesar en ese sentido. Pero que exista una distancia tan grande entre los que pueden practicar un aborto, 550.000 por año en la Argentina es una cifra, ¿verdad? En condiciones de salud muy distintas a las de la clase social más baja o las clases intermedias, a mí me parece que es algo muy pero muy doloroso y que este gobierno tiene la responsabilidad de corregir o intentar corregirlo, porque después viene el debate. Lo que yo quiero es el debate, que se discuta este tema a fondo y que la Argentina pueda construirse a sí misma como en el debate del matrimonio igualitario, por ejemplo. Un minuto después del minuto igualitario teníamos una sociedad mejor. Y a mí me parece que a eso hay que tender. Y si no es ahora, habrá que esperar unos años y replantearlo el tema, pero tiene que estar en la agenda del gobierno. En mi ánimo todavía sigue siendo una discrepancia respetuosa pero profunda con la presidenta de la Nación. Víctor, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, Marcelo Bielsa. Me da gusto hablar de ese hombre. Un artista, pero después de la pausa. Hoy en DEF TV, lo que comenzó siendo una revolución pacífica se convirtió en un baño de sangre. Son miles los muertos y las denuncias se multiplican. La crisis siria, una nación hackeada por la violencia que lucha por su libertad. DEF TV con Muriel Balbi, hoy a las 23. Señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir comiendo ensalada? La ensalada es una guarnición, ¿estamos? Cómprate un perrito de 3 lucas y que ladre toda la noche. Cuando los hombres y las mujeres se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro. Mr. Músculo y Glade se unen. Ahora limpiar se siente totalmente distinto. Descubrí la limpieza experta de Mr. Músculo y las exquisitas fragancias de Glade juntos en una sola botella. Mr. Músculo con Glade, el poder de 2 expertos en una sola botella. Chicos, los pelos en la espalda ya no se usan. Hace como 2000 años que no se usan. Me encanta el olor que tenés cuando volvés de jugar al fútbol. No te bañes. Cuando los hombres y las mujeres se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro. Mañanas Argentinas con Fabián Doman y Mariela Fernández. La mejor información, lunes a viernes, 6:50. A partir de marzo vas a poder pasarte a personal sin tener que cambiar tu número. Yo trabajo en la competencia. ¿Me puedo pasar a personal igual? Sí, podés. Si nos pasamos con 5 amigos, ¿no nos regalan tipo bienvenida, una tirita asada, una entrañita? No, pero podemos hacer que hablen gratis entre ustedes. ¿Y es verdad que ustedes vacapean mi agenda? Es verdad. Si les llevo a quedar sin crédito, ¿ustedes me prestarían unos mangos? Sí, tenés las recargas SOS. ¿Cómo es eso? ¿Yo les dicto y ustedes anotan? No, Abu, entra al menú de mi personal y aprieta donde dice backup. Si yo me paso a personal, ustedes no podrían conseguirme la tapita del celular porque la tengo toda pegada con cinta de embalar.
Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número personal y disfrutá de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Mi número termina en 17, la desgracia. No son cabuleros ustedes, ¿no? Personal. Cada persona es un mundo. Una madre siempre está a mano cuando la necesitas. Igual que Glade Toque en tu baño. Glade hace de tu casa un hogar. Señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir comiendo ensalada? La ensalada es una guarnición, ¿estamos? Comprate un perrito de 3 lucas y que ladre toda la noche. Cuando los hombres y las mujeres se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro. Este lunes, con Gerardo Rosín, Hugo Moyano habla en exclusiva de su relación con el gobierno, de los reclamos sindicales y de su continuidad en la CGT. Además, una de las referentes del PRO, Gabriela Michetti, acusa al gobierno de dividir al país. La discusión por el subte y el futuro de la oposición. Este lunes a las 23. Seguimos en Textuales dialogando con Víctor Hugo Morales. Había quedado esa pregunta pendiente, volviendo al plano del fútbol. Es un placer hablar de Bielsa. Bielsa es la personalidad más extraordinaria que he tratado en el mundo del fútbol. Es un hombre que excede en sus valores lo que hay en el fútbol, de una ética, de una calidad humana, de un nivel de pensamiento, de un amor por lo que hace, de una responsabilidad que a mí me conmueve. Bielsa es un hombre que me conmueve. ¿Y cómo ves este momento que estás viendo ahí en el Atlético? Y con una enorme felicidad. Yo leía por radio una nota que escribí en un diario cuando a él lo contrataron en Chile. Línea por línea hay un acto de amor hacia un hombre excepcional. Estoy muy contento de esta valoración, lograda además desde un lugar increíble. Cómo alguien toma un equipo vasco. Les cuento a quienes no lo saben, los vascos solo usan sus jugadores. No pueden tener extranjeros. El Atlético Bilbao no puede tener extranjeros. Creo que no puede tener de otras partes de España. Tampoco, no, sí, los consideran extranjeros. Claro. Sí, sí. Claro. Los consideran extranjeros. Sí. El País Vasco. Es maravilloso que ellos tengan. Bueno, a ese equipo casi naturalmente tenía que caerles un Marcelo Bielsa, porque se corresponden en esa manera de ser. Yo conozco de Bielsa. Sí. Que estuvo un año un poco distanciado de un amigo de él que escribió bien algo sobre él. Porque le dijo, vos como amigo no podés opinar de mí bien. Yo por suerte no soy amigo de Marcelo Bielsa, sino entraría en las generales de la ley. Él cree que hay que ser ético desde esta profesión. Y como alguien leyó un artículo escrito por un amigo de Marcelo, pero no sabe que es amigo y que escribe desde la amistad, dice, vos no tenías que escribir ese artículo. Claro. No, es un personaje que no se da tregua en la búsqueda de ese tipo de valores. Piensa que se hace cargo del Atlético, pero tenía una oferta del Inter millonaria para ser técnico del Inter. Pero ya había dicho que sí de palabra. Claro. No había firmado, pero había dicho que sí. ¿Y lo ve Habla de él también eso, ¿no? como un sucesor de Guardiola en el Barcelona? Ojalá que no, porque es un lugar muy difícil el de Guardiola después de Guardiola. Nada peor me parece hay que el puesto a quien vaya después de Guardiola, porque tiene que ganar inmediatamente 4 campeonatos al hilo y esto no siempre es posible. A mí me parece que está en un buen lugar, me gustan esos técnicos, porque además hacer lo que él hace con los jugadores del Barcelona es más sencillo. Lo grande está en hacerlo con los jugadores del Bilbao. Ir a Inglaterra a jugar contra el Manchester United en el patio de su casa, rodearle la manzana, darle pelotazos por todos lados, que tengan ellos que estar abroquelados en su área durante un tramo del partido, ganarles 3-1, aunque después apareció un penal ahí que determina que el partido termine 3-2. No, es épico y lo están celebrando de esa manera en Bilbao. Y cuando le va muy bien
a los buenos hombres en cualquier orden de la vida tenemos que alegrarnos. Claro, pero hay gente, ese es un buen punto. Cuando les va muy bien, tenemos que alegrarnos. Pero parece que, yo no sé si es parte de la idiosincrasia argentina, aquellos que les va muy bien, a veces son, no son tan bien vistos. Hablábamos hace un rato de Messi y podemos decir lo mismo de Marcelo Bielsa. Ha sido tan tosudo, tan exigente consigo mismo, tan perseverante y tan coherente Bielsa, que ha terminado ganándole a los resultados. Ya nadie duda de que Bielsa es un hombre con un talento, una capacidad de trabajo y de relación con los jugadores que es única también, porque no sé si ustedes saben que Bielsa ni siquiera pretende ser amigo de los jugadores, él mantiene una distancia. Esto es muy difícil, porque los directores técnicos, lo hemos visto toda la vida, muchas veces viven del elogio que le tributan sus dirigidos, que en realidad nunca deberían hablar de su director técnico, los jugadores, ni nosotros nunca deberíamos preguntarle porque los estamos poniendo en un compromiso. Pero bueno, esto se corresponde con otro tema. Bielsa es implacable consigo mismo, en sus valores, en sus criterios éticos, y yo creo que eso lo ha puesto por encima de los resultados, y que aunque no gane esta Copa Europea, ni gane la Copa de España para cuya final está clasificado, ni termine cuarto en el campeonato, cosa que para el Bilbao es un milagro, aunque se le nieguen estas tres posibilidades positivas que tiene, ni en Bilbao, ni en España, ni nosotros aquí vamos a dudar nunca más de que Bielsa es un valor excepcional del fútbol. Son muchos los jugadores que pasaron por el trabajo de Bielsa, ya sean los equipos o en la selección argentina. Son sus principales defensores. Dicen, ningún tipo me enseñó tanto como Bielsa. En la intimidad, hay jugadores que yo les he visto tener como una lágrima que quiere salir cuando hablan de Bielsa, porque tratar un hombre que no tiene nada que ver con lo chanta que es a veces dentro de esta actividad, un hombre que con su ejemplo y con su conducta y con su sabiduría es como consigue armonizar esas conductas que parece que normalmente están en manos del diálogo y de la conversación y de la amistad. Cuando el jugador, que es muy vivo generalmente, porque viene de abajo, viene sufrido, tiene una gran observación, detecta al chanta con una simple mirada o con una palabra, se lo bancará, no tiene más remedio. Y capta la grandeza de algunas personas pasado el tiempo, como sucede en todos los órdenes de la vida. Nosotros nos damos cuenta más cuál fue el gran profesor que tuvimos cuando nos hacemos grandes y empezamos a valorar aquello que de muchachos no valorábamos tanto, al exigente, al que no transaba absolutamente con nada, pero que después descubrimos que era el que nos trataba igual a todos. Hace poco yo no sé mucho de fútbol, pero lo que sí me llamó la atención y me preocupó, y no sé, me gustaría saber qué piensa, yo creo que los jugadores de fútbol ahora están ganando muchísimo dinero. Esto hace que se conviertan en estrellas. Riquelme. ¿Qué pasa? Hubo todo un episodio con el técnico de Boca, y ahí se armó algo que tiene que ver con la autoridad. ¿Qué pasa entre la autoridad del técnico y los jugadores de fútbol? Porque a mí me parece que esto ahora está totalmente desbalanceado. Es muy difícil. Es un tema, lo que plantea es perfecto. Exige mucha calidad humana para sobrellevarlo. Tiene que haberla de un lado y de otro, del lado del Riquelme y del lado de Falcioni. Se producen chisporroteos inevitables, como en todos los órdenes de la vida. A veces hay que pedir disculpas. Yo creo que si es como yo pienso que ocurrió el tema Falcioni, Riquelme, Falcioni lo solucionó de la única manera que los hombres podemos arreglar a veces nuestros inconvenientes, que es pidiendo disculpas sinceramente. Si él juntó a la gente y dijo, me equivoqué, les pido disculpas. ¿Seguimos? Y la respuesta del otro lado es positiva, se puede seguir. De lo contrario, no. Si es como yo pienso, el episodio Falcioni-Riquelme. Es un episodio, pero digo en general. Lo que usted plantea es más amplio. Sí. Y es muy bueno. Es muy difícil dirigir jugadores consagrados por quien no lo es tanto, claro, en su profesión. Bueno, exige mucha calidad humana, como en todos los órdenes de la vida. Víctor Hugo, volviendo a Bielsa, todas las virtudes que vos señalás, y además de hecho más allá de que vos decís que los resultados quizás no sean lo importante, lo acompañaron en Newell's, en Vélez, ahora en el Atlético de Bilbao, la selección argentina, en Chile. No la salté. Durante 4 años Bielsa me permitió a mí transmitir. Sí, pero yo te voy a preguntar por el Mundial. Sí. Peor resultado
resultado de Argentina en un mundial en 50 años. Se fue en primera ronda. Pero no peor actuación. Está bien, pero al fútbol se juega con arcos. Un traspié explicable por muchos motivos, entre otros el tremendo estrés de los jugadores, que no solamente era de los argentinos, sino de los franceses, que habían sido campeones mundiales en el mundial anterior y se fueron también en la primera ronda. El agotamiento de las competencias, juegan 3 campeonatos al mismo tiempo, la mayoría de los jugadores, a tal punto que la FIFA después determinó que el periodo de recuperación entre el final de los campeonatos y el campeonato del mundo tenía que ser mayor porque los jugadores estaban agotados. Y el resto de los equipos no tenían esa desventaja. El fútbol está gobernado por imponderables, perfectamente, ni siquiera por lo que yo te digo pudo haber ocurrido, porque sí, podría haber sucedido, pero durante 4 años, ¿la Argentina por qué era favorita? ¿Te acordás? Porque venía jugando bien y ganando. Porque el mundo la hizo favorita. Acá no decíamos que era favorita, era el mundo. Ese reconocimiento es por 4 años de haber sido el mejor. Pero el mejor en el concepto, no en los avatares de un tiro que pega en el palo o que de un gol que te perdés frente al arco. Está bien, pero vos, por ejemplo, en tu carrera de relator has hecho grandes cosas y cuando te tocó relatar el gol de Maradona contra los ingleses, lo hiciste de una manera excepcional. Cuando a Bielsa le tocó dirigir a Argentina en un mundial, se fue en primera ronda. ¿No hubo algo que falló de parte del entrenador en ese mundial? Yo creo que no. Lo que falla es la maravilla del fútbol con sus imponderables y mucho más en un campeonato del mundo. Lo que falla es que tratemos de armar un concepto por un mes en la vida de un equipo. Tendrían que pasar un poco más de años. ¿Merece una revancha en la selección? ¿Por qué no? Pero ¿por qué sería obligatorio? ¿Por qué además bajo el título de revancha? La selección se merece a Bielsa, porque la selección es un compendio de valores, no solamente futbolísticos, de cualquier país. Y que Bielsa sea su director técnico, como Sabel ahora, que también es un hombre de grandes calidades personales, se corresponde con la hambruna que tenemos que tener de grandes personas para dirigir aquellas cosas que más queremos. Y la selección es una de las que más se quiere por parte de los argentinos. No hay ningún impedimento para que Bielsa vuelva a la selección, pero no bajo el rótulo de revancha. Bielsa dio un campeonato olímpico, tuvo 4 años una selección maravillosa, yo la relaté, seguí partido por partido y yo vi a la selección argentina ser como el Bilbao en Old Trafford. Ahora, jugar en México, en Holanda, en España, en Roma, donde fuere, jugar como tiene que jugar una selección argentina, tratando de demostrar que este es un país que está permanentemente entre los 4 o 5 mejores del mundo. Ese es el criterio que a mí me lleva a pensar que Bielsa hizo algo muy grande con la selección argentina. Y desprecio el resultado del campeonato del mundo. Un mes no me pueden cambiar 4 años en los que estuve convencido de que había una gran respuesta. Con respecto a estos superclásicos que se juegan Boca River, River Boca, va a haber 4 creo en todo el año, hay gente que está de acuerdo y dice, pero si River está en la B, Boca está en la A, ¿por qué se juega? ¿Estás de acuerdo con que se jueguen esos superclásicos? No, ni siquiera tuvo razón Pasarela, y yo que pensé como Pasarela de que podía ser un tanto traumático el partido en esas condiciones por las cargadas, etcétera. River sigue siendo lo que ha sido toda la vida en la historia del fútbol argentino. Estos avatares no cambian para nada. El gran clásico del fútbol argentino, el mayor clásico de todos, por nombre, por historia, etcétera, sigue siendo Boca River, y si hay una oportunidad para jugarla, bueno, que lo hagan. Yo estaba un poco en contra de estos partidos. Pasaron los partidos, no tuve razón y me alegro. Víctor Hugo, me gustaría preguntarle su posición respecto de la eventualidad de una reforma constitucional en la Argentina. La perduración por años y años de los mismos dirigentes es un tema complicado, pero también, del otro lado, la necesidad de perdurar en ciertos valores que las sociedades se van creando, si efectivamente este gobierno sigue profundizando su sentido inclusivo, su tendencia a ir por la izquierda, que es una manera de estar más cerca de lo que llamamos el pueblo, que de las minorías que siempre están tironeando para satisfacer sus intereses, que es la pugna que tenemos en estos momentos. Si el gobierno sigue pensando en un Estado fuerte por encima de un Estado débil, como el que los mismos que ahora, como si no fueran conscientes ni responsables de lo que pasó en los 90 o no viesen en lo que ocurre en Europa, siguen propugnando. En ese desafío es necesario, por lo menos para mí, perdurar en esta instancia. La crítica será la incapacidad para generar
dirigentes de la misma enjundia y del mismo calibre. La experiencia dice que a Francia le costó muchísimo hacer Mitterrand, que a Cuba le costó muchísimo hacer Fidel Castro, que a los Estados Unidos mismos le cuesta mucho encontrar otro Bill Clinton, de pronto con todos sus defectos en política internacional. Estados Unidos sabe ponerle límite a esto, y yo creo que no está mal. Ahora, si el precio a pagar es que todo lo que se ha construido, recuperando el protagonismo del Estado, puede perderse porque no surge otro dirigente, yo creo que le daría otra vez la oportunidad al pueblo para que decida. Y en esta misma discusión respecto de los valores, por ejemplo, el tema de los maestros y la educación ha sido un tema en estos años, se ha puesto muy sobre la mesa, ¿no? Durante el gobierno kirchnerista. Da la sensación de que es la primera vez, bueno, de hecho es la primera huelga nacional que se hace durante el gobierno primero de Néstor Kirchner y después de Cristina, que se ha producido una ruptura. Quizá esté vinculado con las palabras del otro día de la Presidenta, más allá de la discusión salarial, que son 150 pesos más o menos. Respecto de las horas de trabajo, ¿usted qué piensa? Yo discrepo con que todo sea improvisado por parte de la Presidenta. Las improvisaciones pueden ser admirables, pero siempre son riesgosas, y creo que fruto de la improvisación fue lo que ella dijo generalizando en torno a los maestros. Me parece que legítimamente mucho maestro de enorme valor y vocación, que trabaja muy por encima hasta de las propias exigencias que se le plantean, tenía derecho a sentirse ofendido. Por supuesto que como en todas las actividades habrá maestros que sacan ventajas. Me parece que eso no debió decirse, por lo menos no lo comparto. Pero también es verdad que en algún momento es doloroso para quienes han recuperado desde el gobierno a la educación con un presupuesto altísimo como no tiene prácticamente ningún país, y mucho menos lo tuvo la Argentina jamás, con un salario en líneas generales recuperado de los maestros. Esta puja tan violenta, si se quiere, de no comenzar las clases como salida excluyente, debe ser muy dolorosa, vista desde quienes dicen no puede ser que nos hagan a nosotros esto. Yo me pongo en el lugar de la Presidenta, no hubiera dicho lo que dijo, hubiera buscado otro camino, no hubiera herido la sensibilidad y la susceptibilidad de gente que con toda justicia se ha sentido molesta por lo que ocurrió. Pero también entiendo la otra parte. Este énfasis que se pone para luchar contra un gobierno que seguramente está del lado de los maestros y no en contra, por lo que ha venido haciendo con la educación, debe ser muy doloroso, difícil de digerir. Víctor Hugo, la pelea con Majul. ¿Por qué caer en eso? ¿Cómo empieza? O terminó, por ahí me dicen, no, mira, ya terminó, ya es del pasado, listo. No, si publicó una carta. Mira, es mi descenso a los abismos más pronunciado. Lo sobrellevo en la medida de lo necesario. Fue un accidente que ocurrió de esa espontaneidad. Quien me ve señalando lo que dijo la Presidenta recién, la improvisación. Yo también tengo muchos errores en ese sentido. No quise herir aquella vez que hablé en la discusión en la que parecía, pero no es verdad, que se estaba presentando el libro. Yo quería decir algo distinto, quería decir que el libro por lo menos servía para que cada vez que discutimos sobre corrupción fuésemos a buscar el libro, pero como se habló mucho antes y me di cuenta que estaba en un contexto detestable para mí de lo que se había armado en un ámbito también muy reprochable y que había caído en una especie de trampa para mí, porque en realidad nadie quiso hacérmelo. Cuando vi que una diputada del radicalismo elogiaba un libro escrito por alguien que yo sabía, aunque no recordaba muy bien, todo lo que hirió la credibilidad del doctor Raúl Alfonsín con aquel tema Gate Faraón, etc. Cuando vi los discursos que se iban manejando, cuando vi que lo que estaban haciendo era presentando un libro, cuando me presenta este señor Fernández Díaz de La Nación de una manera que fue, creo, el causante, habría que ver la cinta, me largué con eso, que también es verdad que lo pensaba. Vos me decís, ¿lo volvería a hacer? No, yo no quería herirlo a Majul. Majul es, lo que todos sabemos que es en el ambiente. Pero no nos habíamos cruzado mal, no había ninguna necesidad. A partir de ese momento, él
me convirtió en su enemigo juramentado, ha hecho unas cosas horribles con un libro, etcétera. Y ahí estamos. Una lástima que el reportaje que veo va en la parte final, haya tenido que recorrer este tramo, porque la verdad es que yo siento que en la discusión con él me fui lo más abajo que me he ido en mi vida y quisiera levantarme, quisiera salir de eso. Todo es posible en la vida. Gracias bueno, Víctor Hugo, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias por el 95% del reportaje. Muy amable. Hasta cualquier momento, muy amables. Hasta el próximo Textuales.